Ok, mis queridos, abre tu Biblia por favor en 2 el capítulo 5, verso 17. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que tiene que ver con cambios en la vida de los que profesan ser cristianos. Cambios en la vida de las personas que profesan ser cristianos. Partimos nuestro estudio hace 2 semanas atrás hablando de una persona que me llamó telefónicamente. Me decía, llevo 16 años en la iglesia, he cambiado varias veces, he dicho todo lo que los pastores me han dicho que tengo que hacer. Me he bautizado como 3 veces y mi vida sigue siendo la misma. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 17? 2 Corintios capítulo 5, verso 17, la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición. Dame la gracia, la sabiduría para compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Pero también danos oídos atentos y una voluntad dispuesta a ser confrontados, corregidos y cumplir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mira qué interesante, en una carta tan difícil de que es 2 Corintios, de exhortación difícil porque Pablo está luchando con su auditorio. Los hermanos de Corinto que los había llevado a los pies de Cristo en una visita privada de Pablo, lo rechazaron y lo acusaron de muchas cosas. Pero él firme en la convicción que el cristianismo es un estilo de vida diferente. Y eso es lo primero que usted debe entender como creyente. El cristianismo no es solo venir a la iglesia, leer la Biblia, cantar cancioncitas y decir que soy cristiano. El mundo entero dice que es cristiano, o casi el mundo entero. Pero la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa esa identificación? No lo da el bautismo en agua, no lo da la membresía de una iglesia, lo da esa relación personal con Cristo Jesús. Cuando yo lo reconozco como mi Salvador, cuando yo reconozco a Cristo como el Señor de mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Nueva criatura es nueva creación. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, su vida interior experimenta un cambio. Dios cambia lo que el hombre no puede cambiar, su corazón. El corazón del hombre. Ahora, ¿qué es el corazón en las Escrituras? Es algo que debemos estudiar. El corazón en las Escrituras posiblemente está en esta parte y tiene que ver con nuestra capacidad de intelecto, de emoción y voluntad. Es el centro de comando de nuestras vidas. Se produce un cambio de condición espiritual y no tiene nada que ver con Biblia, porque usted puede saber y citar Biblia. ¿Recuerdas cuando Jesús se entrevista, cuando viene a entrevistarlo a Nicodemo? Un principal entre los judíos, ¿qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo, no hay más. Él conocía las Escrituras, conocía a los fariseos, lo mismo. El joven rico, cuando vino a Jesús, él guardaba los mandamientos desde su niñez. Pero aún no se produce el cambio de condición espiritual, que es lo que el Evangelio promete. La gran mayoría de las personas quieren cambios. A veces los cambios quieren que sean morales, de justicia y de acción. Y podemos cambiar moralmente, pero eso no significa que hay cambios espirituales. Y usted puede pasar por muchos años como un creyente. Judas fue así. Él vivió moralmente bajo el amparo de las enseñanzas morales de Cristo. Y muchas personas que vienen a la iglesia viven bajo el amparo moral de las bendiciones del cristianismo. No hacen cosas extremas como el común de la gente y ya porque no hacemos aquello, creemos que ya somos ¿qué? Cristianos. No, yo hice la oración y recibí a Cristo. La verdad es que eso no tiene valor alguno si no hay cambios permanentes en la vida de las personas. Observa el texto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Cuál es el resultado? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? ¿Qué cosas viejas? Mis motivaciones, mis reacciones, cómo enfrentamos las crisis, los problemas. Pero si yo sigo siendo el mismo
prepotente de siempre, el mismo o la misma manipuladora, si sigo siempre con mis negocios turbios, siempre sacando ventaja o ganancia, algo está mal, algo no ha cambiado en nuestras vidas. Y aquí, porque el texto dice, todas las cosas viejas pasaron. Y luego afirma, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nuevas? Nuevos valores, nuevos conceptos, nuevos principios, nuevas verdades. La evidencia más grande de que ustedes son creyentes es que Jesús dijo, mis ovejas ¿qué hacen? Oyen mi voz y las cuestionan. Pero con cuánta arrogancia cuestionamos la palabra de Dios. Siguiente serie que vamos a estudiar juntos va a ser la suficiencia y la infalibilidad de la palabra de Dios. Ahora es sorprendente que muchos creyentes confían en Dios en dos aspectos de su vida. Primero, en el pasado ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal. ¿Amén? ¿Usted lo hizo? Y creemos que desde ese momento en adelante ya somos ¿qué? Dígalo, ¿ya somos qué? Salvos o ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? No, yo hice la oración. Y también tenemos mucha fe y confianza en el futuro. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿El cielo es mi destino? ¿El cielo es mi destino? Bueno, ¿confiamos o no? Ya lo hice en el pasado, recibí a Cristo como mi Salvador personal. Ahora estoy confiando en que un día Él viene a buscarme, amén. Ojalá sea este año, amén. Pero hay un agujero en medio, en el hoy y en el ahora. Es bien fácil, confiamos en Cristo en el pasado, lo recibí. Miro el futuro, soy un hijo de Dios, soy ciudadano del reino de los cielos, el futuro. Pero el hoy, el ahora. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? Paul Tripp dice lo siguiente en su libro muy interesante acerca del cambio. Permíteme leerte un par de párrafos. A menudo, dice él, tenemos una brecha o un hueco en nuestro entendimiento del Evangelio. Trastorna ese mal entendimiento, dice él, trastorna nuestra identidad como cristianos y nuestro entendimiento de la obra de Dios en la actualidad. Esta brecha menoscaba cada relación en nuestras vidas, cada decisión que tomamos y cada intento de ministrar a los demás. Él dice que confiamos en Cristo en el pasado, ahora en el presente, en el futuro, pero hay un agujero en el presente, porque normalmente cada uno hace lo que quiere con su vida. ¿Por qué es tan fácil confiar en el Señor en que me perdonó mis pecados y que me tiene una promesa? ¿Por qué no confiar hoy en el ahora? Que cuando Él me da un consejo para el hoy, para la hora, Él cambia y santifica mi vida. Quiero que observen lo que dice Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9. Mira conmigo en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 9. Dice Pedro lo siguiente. Pero el que no tiene estas cosas, ¿estás ahí? Amén. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué? Muy corta. ¿Qué más? Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si tú tienes la carta abierta en segunda de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro está haciendo una exhortación. ¿Qué nos dice que debemos añadir a nuestra fe? ¿Qué cosa? Mira el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Y luego comienza a añadir, ¿qué más? Conocimiento, dominio propio, es decir, en el hoy, en el ahora, algo yo debo hacer. Ahora, mira conmigo el mismo versículo. Quiero leerles para ustedes la versión de las Américas. Presta atención. Creo que se hace un poquito más claro. Porque el que carece de estas virtudes, ¿qué? Es ciego. ¿Y qué más? Y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, ¿qué? Pasados. Permíteme mostrarte una gráfica, aquí está ya. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la mayoría de nuestras vidas como creyentes?
podemos tener seguridad en el pasado que Dios perdonó mis pecados. Amén. Recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y también hacia el futuro estoy convencido de que tengo el porvenir asegurado porque tengo una promesa. ¿Qué promesa? Por ejemplo, Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Y qué más dice? Todo junto. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. Y estamos seguros de eso. Amén. No los escuché. Amén. Pero ¿qué del presente, del hoy, del ahora? ¿Qué pasa con el presente? Confiamos más en la carne, en nuestra propia prudencia. ¿Cómo lo vemos? Reacciones comunes y normales. Me hicieron algo, reacciono mal, contesto mal, me enojo y aflora ¿qué cosa? El viejo hombre. La misma mentalidad del pasado. ¿Es eso lo que Dios espera de usted y de mí? ¿Qué ha pasado entonces? Tenemos, como dice Tripp, una brecha en nuestras vidas. Podemos apuntar hacia el pasado y confiar en el perdón de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Pedro? Volviendo a Pedro, observa, qué interesante que es. Al mirar este gráfico, tengo una expresión allá. Somos, dice Pedro, que somos ¿qué? Cortos de vista, ¿qué más? Ciegos y han olvidado la vida de purificación. ¿Es usted un ciego? ¿Corto de vista? ¿Olvidadizo? Pero yo recibí a Cristo, amén. Y mi nombre está en el cielo, amén. Y el presente, los cambios, la santificación. ¿Por qué razón? Mira, Pedro lo dice. ¿Cuál es el problema? Verso 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice Pedro lo siguiente, que nosotros, vosotros también, ¿qué dice? Poniendo ¿qué? Toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Prontitud, prioridad de nuestra vida, poniendo toda diligencia. Por esto mismo debemos adjuntar, debemos añadir, en otras palabras, debes crecer, debes añadir a tu fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Cuántos años llevas como creyente? Y solo tienes fe. Solo fe. Nunca has añadido ¿qué? Virtud. Nunca has añadido conocimiento. Nunca has añadido dominio propio, verso 6. Nunca has añadido paciencia. Nunca has añadido, verso 7, piedad. Nunca has añadido afecto fraternal. Y finalmente al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Ese agujero que hay hoy en el presente, donde confío en mi carne, en mi prudencia, me hace ciego e infructífero. Porque no estoy creciendo, no estoy avanzando en mi vida. Esto produce un cristianismo que está en primer lugar derrotado frente a las presiones de la vida. No hay frutos. Hay un cristianismo que está seco espiritualmente. ¿Cuál es la analogía del Salmo capítulo 1? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la analogía del Salmo capítulo 1? De un hombre que está plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué tiene y prosperará en todo lo que hace? ¿Por qué? Está en el río. Esa es la analogía. ¿Cuál es la analogía? Ahí el texto lo dice. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ok, ¿hoy usted hizo su devocional? ¿Ayer lo hizo? ¿Antes de ayer lo hizo? Claro, de lunes a viernes. Ahí está. ¿Por qué tiene la vida cristiana que tiene tan derrotada, tan carnal?
Tan carnal porque su vida no está plantada frente a qué? A la palabra de Dios. Ve conmigo algo interesante a lo que dice Jeremías en el capítulo 17. El producto de un cristianismo derrotado y frente a las presiones de la vida y que no hay frutos, hay un cristianismo que está seco, sin convicciones, sin gozo, en vez de ser creyentes que están creciendo en santificación. Lo tienes ahí, vamos a mirar Jeremías capítulo 17. Si bien es cierto, lo tengo en pantalla, quiero que abras tu Biblia y lo consideremos juntos. Este es un llamado que Dios hace a la nación de Israel. Jeremías no tuvo resultados como predicador. La nación igual fue llevada al cautiverio. ¿Pero por qué? Ahí está. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando usted enfrenta las crisis y los problemas en su propia prudencia, con sus propios recursos, ¿en quién está confiando? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Maldito. Eso es para que usted reflexione. Para que yo reflexione primero. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre sus brazos y su corazón se aparta de Jehová. Hemos utilizado este texto para acusar la confesión que los católicos hacen a una persona confesando sus pecados, a un cura, etc. Pero este texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando de cómo, en quién estoy confiando. ¿Recuerdas Proverbios 3? Fíate de Jehová, ¿qué? De todo tu corazón y no te apoyes, ¿en quién? Apoyarse en su propia prudencia, mi criterio, mi forma de evaluar las cosas. Mira lo que interesa. Esa persona será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. En otras palabras, va a ser una rama, un árbol seco, que produce espinas en vez de ¿qué? Frutos. Mira el verso 7, ¿qué dice? Bendito el varón, ¿qué? Que confía en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? ¿Qué es confiar? Ahora, mi pregunta ahora, ya lo sabe la definición. ¿Estás confiando en Jehová? Pero ¿por qué a veces vemos tanta reacción carnal en tu vida? Tanta carnalidad. ¿Qué está pasando? ¿No hay santificación en nuestras vidas? La carne es débil, por supuesto que sí. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Justificamos todo con la lucha? ¿Qué dice Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es que ignoramos las enseñanzas de la palabra de Dios a diferentes circunstancias en la vida. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Mira, dos cosas interesantes, que confía y que finalmente su único recurso, ¿quién es? Jehová, porque será, mira el resultado, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. ¡Wow! ¿Quién lo promete? ¿Quién lo promete? Dios. Pero ¿por qué no es parte de nuestras vidas? Voy a mostrarle enseguida una gráfica. Observa, tú conoces el verso siguiente. ¿Dónde está el problema? Acá. El cuadro es interesante. 2 vidas, 2 árboles. Independientemente del problema, independientemente del calor. Estamos hablando del desierto acá. Pero Dios está diciendo que a pesar de que estés en el desierto, ni siquiera te vas a dar cuenta del calor. Porque yo estoy contigo. Pero, ¿qué es el problema? Verso 9, todos juntos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Es que a veces confiamos tanto en nuestros propios juicios. Que no digo que está malo, no es malo. Pero cuando mi vida gira en torno a principios humanos y no principios bíblicos. Ahora, verso 10, yo Jehová,
que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Será que ahora estamos experimentando en nuestras vidas? ¿Recuerdas? Hemos confiado en el pasado, confiamos en el porvenir, pero ¿qué en el hoy y en el ahora? ¿Será que estamos cosechando qué cosa? ¿Lo que hemos sembrado? Tal vez por ignorancia, por desconocimiento. ¿Sabes por qué es? Porque al final de todas las cosas, el problema, ¿sabes dónde está? En nuestro propio corazón. Permíteme mostrarte una gráfica que nos puede ayudar a ilustrar lo que son estos conceptos. Ahí usted tiene 3 árboles. Un creyente que da fruto y un creyente que reacciona frente al sol, que es el calor. Dale clic. Frente al sol, que es el calor, ahí en Jeremías capítulo 5, frente al calor. Ahora, el calor pueden ser diferentes cosas en la vida. Tu cónyuge, la decepción con los hijos, un accidente, una mala reacción, un corazón de un hermano que no es generoso y se evidencia que es tacaño. A lo mejor alguien tiene envidia de ti. El COVID, el mal diagnóstico, mi salud. El calor representa las crisis, las diferentes situaciones en la vida. Y yo tengo el deber en mi vida de saber enfrentar estas crisis. ¿Como quiénes? ¿Como hijos de Dios? Y responder en el Espíritu, en confianza, en dependencia a la palabra. Y de ahí entonces viene este calor y nosotros reaccionamos. Viene nuestra reacción. Ahora, es evidente, dale clic, que la reacción va a depender de cómo es nuestro corazón. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Y el hombre malo, de su mal corazón. Entonces, podemos hablar de que usted es un creyente. ¿Amén? ¿No los escucho? ¿Amén? Pero puede ser un creyente que tiene aún ¿qué? Un mal corazón. ¿Y cómo reaccionamos frente a las crisis, a las dificultades? Por un lado, hay el arbolito verde que usted ve ahí es el creyente que responde frente a las crisis en obediencia. ¿Lo tienes? Viene la crisis, viene el problema y responde que en obediencia. ¿Qué sería en obediencia? Conoce a Cristo y conoce la palabra de Dios. ¿Sabes que la Biblia tiene respuestas para todas nuestras necesidades básicas? Ella es suficiente. La suficiencia de la palabra de Dios significa que en ella encontramos todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, para nuestra santificación. No te va a decir si tienes una opción de casa cuál comprar, pero te va a dar principios para saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Te dará la prudencia. ¿Sabes qué pasa? Que no invertimos el tiempo. No quiero que levante su mano. ¿Quiénes están siguiendo con nosotros el libro de Proverbios? ¿Quieres principios? Todos los miércoles, verso a verso, estamos enseñando esos principios. Así que no respondemos en obediencia porque deliberadamente somos ¿qué? ¿Ignorantes? Sí, somos ignorantes. Y desobedecemos la palabra de Dios. Hay que conocerla. Por eso la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el oír no tiene que ver con la capacidad acústica, tiene que ver con mi obediencia. Por otro lado, cuando no respondemos en obediencia, respondemos pecaminosamente. ¿Qué significa pecaminosamente? Mi carne. Reacción. Y cuando reaccionamos así, lo único que producimos es espinas. ¿Y qué pasa cuando tú tomas equívocamente una rosa, a pesar de que es bella, por el tallo y tiene las espinas? Producen dolor. Ahora, es cierto, muchas veces sufrimos no por nuestra causa, otros.
Si usted tiene un padre, una madre, drogadictos, ¿quiénes van a sufrir? Los hijos. Si tiene un padre, una madre violentos, ¿quiénes van a sufrir? Los hijos. Lamentablemente muchas veces sufrimos nosotros. ¿Podemos poner el aire, por favor? Ya lo veo medio colorado. Sufrimos por causa de quién? De otros. Ahora, ¿eso es justificación para reaccionar pecaminosamente? Pensemos por un momento en nuestros últimos días, un problema puntual. Vaya en su mente, a su recuerdo, un problema puntual. Se enojó con su cónyuge. No le gustó la respuesta. Y como no le gustó la respuesta, ¿qué hizo usted? ¿Respondió? Con otra peor. ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Que no le presten atención? ¿Que no hagan caso a lo que usted dijo? A lo mejor lo que usted dijo es correcto, pero más que le hayan hecho caso o no, el problema es que usted quiere tener siempre el control y la razón. ¿Qué te dice la Escritura frente a eso? ¿Que es una reacción espiritual o carnal? La decisión de una compra. No, todavía no lo quiero hacer, no es tiempo. Ok, preguntémonos por qué. ¿Qué motiva la decisión de no hacerlo? Tal vez es prudente no hacerlo, no hay recurso. ¿O será porque no fue mi idea? No sé si te das cuenta, el hombre bueno, de su buen corazón, da buenos frutos. Yo recuerdo, mientras estudiaba acá, estaba pensando, frente a mi casa, la casa de mi madre, hay un limonal. Y una vez nos dio limones, no sé si una o dos veces, y a la vecina del frente se le ocurrió amarrarle limones. De lejos, parecía que había dado ¿qué? Limones, pero cuando te acercabas, ¿qué veías? Las amarras. Suele ocurrir que a veces en nuestra carnalidad hacemos cosas espirituales. Venimos a la iglesia, apoyamos, damos. Como que estamos dando ¿qué? Buen fruto. Pero se ve que, ¿cómo le llaman? Fake. Se ve falso. Yo soy de los que saludo a todos los hermanos, o no importa dónde esté, hago todo siempre lo correcto. Y a veces toco hasta campana cuando hago algo. Y nos justificamos, les di un buen consejo, le dije algo, fui generoso. Pero en el fondo, ¿qué es? La carne. Porque engañoso es el corazón y también perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que esta persona debe hacer entonces? Si yo estoy en el hoy, en el ahora, en sequedad, estoy actuando mal, ¿qué debo hacer? Dos cosas importantes. Si le das clic ahí, debemos ir entonces ¿a quién? Dar fruto y mirar a la persona de Cristo Jesús. Avanza con clic, por favor. Yo debo ir si tengo ese mal corazón, si me doy cuenta de que tengo ese mal corazón, necesito cambios. ¿Y cuáles son las dos bases de los cambios? En primer lugar, yo debo ir ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Y en segundo lugar, yo debo ir ¿a dónde? A las Escrituras. ¿Por qué crees tú que está en Mateo, capítulo, en el Evangelio, en los Evangelios, la tentación de Cristo? ¿Por qué está ahí? ¿Para demostrar que Cristo no podía pecar? Él es Dios. Él es Dios. Amén. Pero ¿por qué está en el Evangelio? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cómo respondió Jesús frente a la tentación? ¿Ah? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que si a ti te cuentan algo y te pica la lengua,
por llevárselo a otra persona, ¿qué debes hacer? ¿Qué debe hacer? Ahora, sí, darse una bofetada, pero esas serían reacciones carnales, humanas. Sería confiar en quién, en el hombre. ¿Sabe qué tiene que hacer? ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? Vamos, ¿qué hizo? Citó, pero no la palabra, citó que específicamente, si usted tiene problemas con su lengua, ¿qué versículos debe memorizar? Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, usted tiene que memorizar versículos que apunten directamente, ¿qué? A esa área. Si estás luchando con pornografía, viendo cosas que son incorrectas, usted dirá, pero es mi impulso, los impulsos aún se pueden controlar. Yo puedo tener todo el deseo de lanzarme desde un alto en una piscina. Mientras no me lance, aún hay ¿qué? Tiempo de devolverme. Y si yo voy avanzando y pienso, no en hoy, en el ahora, en las consecuencias. Porque cuando usted reacciona mal, cuando yo hago cosas incorrectas, debo pensar no solamente en hoy, en el ahora. El pensar en el hoy es la satisfacción, es la carne, tener el control, tener la satisfacción, poder y placer. Pero cuando usted piensa en las consecuencias, ¿cómo es posible que yo diga con mis labios te amo y al mismo tiempo mis actitudes de indiferencia dicen qué? ¿Ama o no ama? A veces estamos convencidos de la vida conyugal, pero nos hemos olvidado que Dios pide que debemos amar, especialmente nosotros, a nuestras esposas como quién. ¿Como quién? Y ese es un amor sacrificial. Pero a veces queremos solo satisfacción. Así que no digamos, yo soy creyente y confié en el pasado, mi nombre está inscrito en el futuro. ¿Qué del hoy? ¿Qué es el ahora? En esta gráfica al final vemos allá dos manitos, ¿lo ves? Al lado del árbol, el creyente que busca del Señor, que se sujeta a la palabra, que mira la palabra, que ve sus circunstancias y mira la palabra de Dios que dice que hay ahí y obedece la palabra, siempre dará ¿qué? Fruto, es lo que Dios promete. El fruto no significa que no vas a tener problemas, pero que vas a saber reaccionar correctamente frente a los problemas. ¿Amén? ¿Qué dice Santiago frente a los problemas? Santiago capítulo 1, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en qué. Seamos honestos, ¿nos gustan las pruebas? Yo no veo, al no ser que tenga un problema medio psicopático, algo así, el creyente que le guste el maltrato, el sufrimiento, que tenga ese espíritu que masoquista, por el contrario, no nos gustan ¿qué? Las crisis. ¿Pero por qué Dios las envía? ¿Porque soy malo? ¿Job era un hombre malo? ¿Era un hombre injusto? ¿Trataba mal a su cónyuge, a sus hijos? No lo sabemos, lo creemos que no, que es un hombre justo, pero a pesar de eso, ¿tuvo qué? Sufrimiento, tuvo que sufrir. Mira, por un lado, cuando nosotros respondemos en obediencia, ¿qué hace Dios? Me bendice. Pero cuando yo respondo en desobediencia, mira el dibujito en tu mano derecha, arriba, ¿qué sería? Espinas. Más dañamos. ¿Se entiende? ¿Dónde está el problema entonces? Mira Santiago, tengo un versículo más. Santiago, ¿qué dice? Mira dónde está el problema. El problema está en nuestro corazón. Mi corazón tiene problemas. Y es precisamente lo que Dios promete cambiar. ¿Qué promete cambiar Dios? ¿Darnos qué? Convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el cambio en ese corazón. Ahora, mis queridos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Qué dice él? En retórica, Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros la pasión de tener el control, el dominio y siempre tener la razón? Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas.
capítulo 6, verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Deténgase ahí. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? ¿30 años? ¿Más? Algunos menos, un año, año y medio. ¿Cuánto tiempo se conocen entre ustedes? En una sola palabra. En una sola palabra. ¿Qué debiera decir de mi vida? ¿Buen fruto? ¿Mal fruto? ¿Qué debiéramos decir de usted? De este tiempo que nos conocemos. No confunda buenos frutos con hacer cosas buenas. Ya les dije que es como ponerle fruto a un árbol muerto. Como mi vecina le colocaba los limones. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Después de qué? No, ya a mí me está pasando algo. Ya no llego a la iglesia hasta que se me pase. ¿Es correcto? Dígame, ¿es correcto? ¿Es bíblico? Desobedece la palabra de Dios. Pero es así. Nos enojamos entre nosotros y ya no llego más. ¿El Señor tiene la culpa? Ok, yo le desilusioné, le traté mal. Lucho con mi carne, lucho con no bromear. Soy mandado a hacer para bromear. Y lucho, y después de que me río me enojo conmigo mismo. Si a lo mejor es cierto, yo le hice a usted una broma incorrecta. Pero esa es razón para que no me hable más y no venga más a la iglesia. Usted viene de una iglesia donde se robaron todo el dinero. Desapareció. ¿Amén? No me diga amén, no me diga amén. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No da. Lo duda 2 veces. Da un poquito. Ya di. Está bien. Pero ¿es realmente un buen árbol con un buen fruto? Mire lo que dice el texto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora que viene el tiempito del café, o en el tiempito del café, ¿qué sale siempre en nuestras conversaciones? El deporte, la política, los negocios, y nos gusta enfrascarnos en temas, pero nunca sale ¿qué cosa? Bendición. Mira lo que Dios me mostró. Dios está tratando con mi vida de esta forma. Estoy en esta situación. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos gusta criticar y hablar de los demás? Ahora, escúcheme bien. No solo peca el que habla, sino que también el que les presta oído. ¿Lo tiene? Así que ambos son. No, pero yo no se lo digo a nadie. Pero cómo le encanta el chisme. ¿Qué evidencia eso de tu vida? Que estás con problemas en el hoy, en el ahora. Como dice Tripp, hay un agujero y estamos patinando. Es por eso que nosotros no crecemos en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos ¿qué? Cambiar ¿qué cosa? Nuestro corazón. ¿Se puede? No yo. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Y tal vez ese dar va a significar que me renuncie a muchas cosas en mi vida. Que asuma compromisos. Que asuma verdades. Permíteme terminar mencionando lo que hemos dicho, hermanos, de lo que hemos dicho la vez pasada. ¿Qué cosas son? ¿Qué conceptos acerca del cambio en la vida? ¿Qué conceptos hay para que yo de esa oruga, de ese follaje pueda convertirme en una mariposa? Santificación, dar el fruto, hay un proceso en la vida. Y hemos dicho que nadie cambia si no desea, si no se da cuenta que tiene
que cambiar. Nadie va a cambiar si no desea cambiar. Segundo lugar, nadie cambia si no busca ¿qué? La ayuda apropiada. ¿Y la ayuda apropiada de quién viene? De Dios. ¿Sabes qué he descubierto? Que en nuestros conflictos, a veces alguien tiene un problema de amargura. Vaya, hable con el pastor, dígale a los pastores. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué debiera hacer usted? No importa cuál es la situación, esto es lo que Dios dice. Quítese de vosotros toda raíz de amargura. Pero cuando usted dé ese consejo, asegúrese, como decía mi abuela, que no tenga techo de vidrio. Porque nos encanta exhortar y aconsejar a los demás. ¿Pero qué? ¿Qué dice Gálatas? Que debemos exhortar cuando llamamos a alguien que hace un desliz, que cae, pero considerándote primero a ti mismo. ¿Sabes que el ministerio del discipulado y del aconsejamiento es de toda la iglesia y no de algunos? No es de ellos que se cree o que son los más capacitados. Todo creyente debiese compartir la palabra del Señor, exhortándonos unos a otros, pero principalmente nosotros debemos buscar la ayuda apropiada, es el Señor. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y por último, y aquí nos detenemos, nadie cambia si no está dispuesto ¿a qué? A cambiar. Leamos primero a los Corintios capítulo 9, verso 26. Mire la conclusión del apóstol Pablo. Primero a los Corintios 9, 26. ¿Cómo comienza? Las dos primeras palabras. Así que, ¿ese es a modo de qué? Conclusión. Así que, yo de esta manera corro. ¿Cómo? No como a la aventura. De esta manera peleo. ¿Cómo? No como quien golpea el aire. ¿Qué está diciendo acá en estas dos ilustraciones Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Yo me acuerdo hace años atrás, le pedí a un hermano que había impreso unas hojas y la había staple, la había corcheteado, pero tenía que hacerle agujeros para ponerle no corcheteado, había sacado, eran libritos y tenía que hacerle los agujeros para ponerle esos ganchos que unían las hojitas. Y se lo di a una persona que lo hiciera. Y al rato, él lo hizo. Pero tomó el papel y donde se le ocurrió, hacía los agujeros. Hizo el trabajo. Pero no tuvo ¿qué? Sentido común. Hizo el trabajo. A veces personas hacen el trabajo como creen, pero no preguntan, no lo hacen ¿qué? Bien. ¿Qué ocurre cuando no hacemos un trabajo bien? Mi abuela me decía siempre, el flojo trabaja 2 veces. Ahí está la basura, ¡pum!, le tiraba y le erraba. ¿Qué tenía que hacer? Levantarme, ir a recoger. El flojo siempre trabaja 2 veces. Por eso Pablo dice que él no corre por correr y no pelea por pelear. Nos desgastamos, nos cansamos. Si usted enfrenta las crisis, la vida, en su propia carne, con sus propios recursos, estará golpeando el aire sin sentido. Se estará agotando sin tener propósito. Es por eso que Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay que pagar el precio del cambio. Ahora la pregunta es, ¿cómo cambiamos? Próximo domingo que estudiemos, vamos a ver 4 principios claves y sencillos del cambio. ¿Amén? Lo que hoy hemos considerado, no hay nada nuevo. ¿Amén? ¿Hay algo nuevo? ¿Sí? No, para mí todo lo que hemos hablado no es nuevo. Lo nuevo debe ser que yo lo aplique en mi vida, pero con la ayuda ¿de quién? De Dios, porque ahí está el problema. Queremos hacer cambios basados ¿en quién? En mi propio esfuerzo, en mi propia carne. Es por eso que necesitamos que el Señor nos renueve. Es por eso que vamos a cantar, no basta solo con cantar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado.
por esta linda oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Añade, Señor, tu bendición a lo que hoy hemos tratado, que afecte nuestras vidas y nuestros corazones, nuestro comportamiento, nuestros cambios, Señor. Que hoy sea un sermón de autorreflexión en nuestras propias vidas, producir esos cambios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.